conversar sobre la designación del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, como decíamos al principio del programa, el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Enfermeros del Perú, la Federación Médica del Perú y diversas personalidades han criticado y pedido la salida de este ministro por una serie de cuestionamientos muy importantes, además que no tienen que ver con que sea un ministro de provincia ni de la base de Perú Libre, no, por cuestionamientos bastante concretos. En realidad, cuando fue, por ejemplo, responsable de la red de salud en Chanchamayo, por su breve paso por la Dirección Regional de Salud, porque no cumplía, no era idóneo para el cargo, además de promover agüitas milagrosas, ¿no? Y las vendía más de 300 soles en las redes sociales y otros temas más. Vamos a conversar de esto con Percy Maita Tristán, epidemiólogo y director de investigación científica de la Universidad Científica del Sur. Doctor Maita Tristán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar contigo. Bueno, lo que estamos viendo en el sector salud resulta preocupante. No solo lo digo, ojo, por la designación del nuevo ministro Hernán Condori, sino todo lo que esto ya está generando en cuanto a la salida, la estampida de perfiles técnicos dentro de este ministerio, empezando por la salida del viceministro de Salud Pública, Rosell, ¿no? Que estuvo incluso, viene de la gestión anterior. ¿Qué impacto puede tener esto? Mire, lo primero es que es la primera vez que sucede que en menos de una semana todas las instituciones médico-científicas se hayan pronunciado, porque no solamente ha sido el Colegio Médico, la Federación Médica que suelen pronunciarse, sino la mayoría de sociedades médicas especialistas. Se ha pronunciado la Facultad de Medicina de San Marcos y se ha pronunciado la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que todos sus decanos han pedido la renuncia del ministro de Salud. Entonces, es absolutamente una situación inusual que todo el conglomerado de asociaciones científicas médicas planteen que esta persona no es idónea para el cargo. Y, como bien mencionas, ya ha sucedido en el aspecto más importante del manejo de pandemia, que es vacunación, donde han empezado las primeras renuncias. En primer lugar, el viceministro Rosell, como bien mencionas, venía de la gestión anterior del presidente Sagasti. Y una de las cosas positivas de la gestión de Ceballos fue justamente no hacer borrón y cuenta nueva, sino más bien mantener lo que funcionaba y lo que necesitábamos, que era la vacunación. Y esto ha sido lo que ha funcionado bien. Y justo lo primero que sale es el Viceministerio de Salud Pública, que tiene que ver con vacunación, y sale el Comité Consultivo de Vacunas, también ha renunciado en pleno, que son justamente ellos los que dan las recomendaciones técnicas de a quién, cómo vacunar, qué vacunas usar, y ellos son importantes, por ejemplo, para lo que viene, en qué momento vacunar o no a menores de 5 años, si es que va a haber una cuarta dosis, a quién, cómo y cuándo. Y este comité es el que ha renunciado también. Exacto. Entonces, estamos en un escenario donde se está afectando el proceso de vacunación, que justamente ha permitido que esta tercera ola no sea tan letal como las dos primeras. A ver, y la pregunta quizá es bastante ingenua, pero ¿cuán importante es seguir un patrón, un criterio científico, ¿no?, en el desempeño, en la implementación de políticas públicas y no en creencias y no en chamanería y no en una persona, lamentablemente, y esto hay que decirlo, que promueve la pseudociencia en sus redes sociales y que ha sido denunciado, no cuando ha sido ministro, sino recientemente por el Colegio Médico del Perú, una persona cuestionada por además ser una antivacuna. ¿Cuál es el riesgo de eso en un momento todavía de pandemia y de emergencia? Justamente por eso que has mencionado es que hay un consenso en las sociedades médico-científicas de rechazar al ministro, no porque sea de Perú Libre, no porque sea de provincia, de hecho el ministro Ceballos es de provincia, sino básicamente por este perfil de una persona que en sus redes sociales promovía una sustancia que se llama agua arracimada, que está registrada en Digesa como agua purificada con jugo de arándanos y granada. Y esto lo vendía a 300 soles. Esto de aquí es una estafa. Y no podemos permitir que alguien que a sus pacientes recomendaba comprar esto
pueda ser quien dirija la política de salud del país. Porque, como tú me mencionas, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasa si el responsable de salud ya no toma en cuenta los resultados de investigación para decir qué comprar y qué no en medicamentos y procedimientos usar, y usa cualquier cosa como homeopatía, chamanería, pasaje de cuy? Entonces, estamos en un problema serio. Porque uno de los problemas que hemos tenido también en pandemia, y hay que acordarnos, es que tampoco en algunos momentos se tomó en cuenta decisiones científicas. Se usó la ivermectina, se usó hidroxicloroquina. De hecho, en el mismo Congreso hemos tenido congresistas y grupos promotores del dióxido de cloro. Entonces, cuando alguien deriva el presupuesto a intervenciones que no funcionan, le está quitando el presupuesto a las intervenciones que sí funcionan. Como pasó en que se invirtió en ivermectina y se dejó de gastar en oxígeno, por ejemplo. Entonces, ese tipo de decisiones son nefastas. Ahora, doctor, para entender, porque quizá para el común de la gente no resulta del todo claro, pero a ver, lo pongo en términos muy simples. Usted es epidemiólogo. Usted puede, quizá, si un día se le antoja, poner su consulta para temas de traumatología o para temas de cirugía oncológica. ¿Puede hacer eso? ¿O cuán grave es que un médico se desempeña en una especialidad para la cual no es especialista? Porque justamente de eso va la denuncia que tiene el ministro de Salud, ¿no? Por ejercer como médico obstetra en Junín sin tener esa especialidad. ¿Cuán grave es esto? Quizá estamos haciendo un escándalo. Bueno, justamente el mismo colegio lo está investigando porque cada uno de nosotros estudiamos y nos preparamos y nos certificamos para poder atender en lo que hemos estudiado. Y en este caso hay especialidades médicas que requieren 3 años más o más años, dependiendo de la especialidad, para poder tener este título. Y en este caso, los ginecobstetras es una especialidad que viene 3 años después de la formación del médico cirujano general. Y no podemos ejercer una especialidad para la cual no hemos estudiado. Y por eso justamente está investigado en el colegio médico. Esto es para entenderlo, ¿ah? Esto es solo... Digo solo porque, en fin, pero ¿es solo una falta ética o también estamos frente a un delito? El hecho de que un médico ejerza una especialidad de la cual no es especialista. No estoy seguro en la parte legal si verdaderamente configura como delito. Bueno, pero en todo caso es bastante grave, ¿no? Ahora... Sí, sin duda alguna. ¿Cómo va a ir el proceso? Porque es lo más importante en este momento, ¿no? El proceso de vacunación. Por lo que ha dicho el ministro el día de hoy en entrevistas, junto a sindicatos de trabajadores del sector salud, es que él va a poner mucho énfasis en la prevención, en la medicina preventiva, que creemos que es fundamental, que es básico, sobre todo el primer nivel de atención. Pero no podemos descuidar lo otro, no podemos descuidar todo el proceso de vacunación en marcha. Es decir, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? ¿Cuánto nos falta? Porque quizá mucha gente pueda decir, bueno, ya la mayoría de personas estamos con las 3 vacunas, con el refuerzo, pero ¿aún falta mucho por andar para entender lo que está en juego? Todavía no tenemos la mayoría de las 3 dosis de refuerzo. Eso es importante. Hay una brecha todavía, más del 50% en mayores de 40 años que les falta ponerse su refuerzo. Estamos recién empezando el camino en el grupo de 5 a 11 años y es fundamental que este proceso sea adecuado para justamente asegurar un retorno a clases más seguro. Y nos preocupa si es que en caso requiramos una 4ª dosis, vayan a comprar las vacunas. Entonces no es una cosa de decir, si bien y felizmente la tercera ola está en claro descenso, no podemos cantar victoria de la pandemia. No podemos jugarnos a que un ministro no preparado y que no crea en la ciencia pueda cambiar esto que hemos venido haciendo felizmente bien en los últimos meses. Desde su punto de vista, ¿esta designación responde a una cuota de poder de parte de Perú Libre? Es decir, ¿se ha de alguna manera hipotecado o cambiado la salud pública, el bienestar de 33 millones de peruanos por una cuota de poder dentro del gobierno? Sin duda alguna. De hecho, desde el comienzo, los que estamos en el sector salud,
sabíamos que Cerrón, al ser médico, quería tomar el Ministerio de Salud. Sin embargo, justamente para asegurar un manejo de vacunación, no prosperó sus candidatos al inicio y fue el doctor Ceballos el ministro de Salud. Ahora, como han visto que ha bajado la pandemia, creen que ya pueden tomar el Ministerio de Salud y eso es justamente lo lamentable. Ahora, y con esto termino, ¿no? Porque no me deja de sorprender, insisto, más allá de las acusaciones e investigaciones fiscales que tiene el actual ministro de Salud, el hecho de que haya permanecido solo 6 días al frente de la Dirección Regional de Salud de Junín y haya sido retirado porque no era idóneo para el cargo. Entonces uno dice, si no era idóneo para el cargo, para encargarse de la salud en Junín, ¿por qué va a ser idóneo para encargarse de la salud de 33 millones de peruanos? Me hago la misma pregunta. Muchísimas gracias, doctor Percy Maita Tristán, epidemiólogo y director de investigación científica de la Universidad Científica del Sur. Creo que todos los peruanos nos estamos haciendo esa pregunta. 8:49, tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan. Venimos con el gran Manolo Rojas y sus personajes y muchas novedades que se vienen para el día lunes.